Buenas tardes, somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Presenta el doctor Robles Montero Sen Omael, el maestro Guerrero Monroy Arturo, el maestro González Pomposo Carlos Guillermo y una servidora, la maestra Mercedes Guadalupe García Reyes. Con el proyecto Generación del CFDI, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.0 con modelo STEAM. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con la propuesta de investigación cliente-servidor para vincular la enseñanza superior con prácticas fiscales y tecnológicas en México. Surge la pregunta, ¿aula o mundo real? Abismo entre la teoría y la práctica. La mayoría de los estudiantes de educación superior priorizan la teoría y no la aterrizan a la práctica, no vinculan los conceptos con el mundo real, lo que deja a los graduados poco preparados cuando se enfrentan a un mundo laboral complejo. 2. Mentalidad del desarrollo activo. Lograr que los estudiantes solucionen problemas con un aprendizaje autónomo, integrando materias como base de datos, redes, entre otros. Con el modelo STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, desarrollarán proyectos de facturación electrónica por Internet, CFDI 4.0, para aterrizar la teoría con la práctica. 3. Integración al mapa curricular. Se crea una estrategia para incorporar materias como base de datos, redes, servicios web, programación orientada a objetos, con el escenario de cumplimiento legal y técnico, para promover en los alumnos un aprendizaje autónomo y se preparen para desafíos reales de su profesión. 4. Enfoque de resultados. Formar egresados que resuelvan problemas complejos. Los estudiantes, al desarrollar habilidades analíticas, se prepararán para los desafíos reales de trabajo desde su primer día. Retos de la educación superior. En la actualidad, la educación superior necesita conectar la teoría con la práctica. Una propuesta es el CFDI 4.0, lograr que los alumnos vean la asignatura como relevante al aplicarla al mundo real. El modelo STEAM, al implementar este modelo, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la educación superior, en proyectos reales interdisciplinarios, el alumno comprenderá cómo vincular la teoría con la práctica con un aprendizaje autónomo. El CFDI 4.0 es un asunto muy complicado desde un punto de vista técnico y legal para los estudiantes. El docente debe guiar a los alumnos en busca de generar diversas estrategias que los oriente en la metodología de la investigación para que lo apliquen en proyectos de tesis. El SAT es un órgano que se encarga de aplicar la legislación fiscal 2015. Indica por ley que todos los contribuyentes tienen que migrar de comprobantes fiscales digitales CFD a comprobantes fiscales digitales por Internet CFDI 4.0 porque contiene elementos de seguridad más modernos, infalsificables. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología diseñada por el docente. Este enfoque permite que los estudiantes hagan proyectos reales con necesidades específicas de la materia, vinculando el desarrollo tecnológico en su formación profesional. Como resumen, utiliza proyectos con la metodología STEAM y el CFDI 4.0 para que el plan de estudio sea importante y prepare a los estudiantes en prácticas profesionales a obtener una estructura secuencial del saber. Implementar STEAM en el proceso de investigación. Forjar investigadores a través del sistema cliente-servidor basado en proyectos reales aplicables. Diseñar actividades de investigación alineados al modelo STEAM. Estandarizar el proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo y el uso de tecnologías para que se preparen a los desafíos reales de trabajo y futuros proyectos de titulación. Desarrollar una arquitectura cliente-servidor para experimentar y recolectar datos. Con un proyecto encauzado, la asignatura vincula la teoría con la práctica del entorno. Integrar flujos de trabajo prácticos.
como programación y análisis de datos. Estos proyectos estarán diseñados para promover el aprendizaje autónomo. El docente definirá los criterios del proyecto seleccionado. Documentar métodos y resultados para la replicación de mejora continua. Seleccionar la práctica alineada a la metodología STEAM, induciendo el aprendizaje autónomo. Y posteriormente se debe analizar la información para que exista la mejora continua. ¿Puede una factura digital crear mejores ingenieros? Explicar si el desarrollo del CFDI 4.0 acelera la autonomía al esforzar el uso de criptografía y rigor regulatorio. Los estudiantes se enfrentarán a estrictas restricciones de criptografía y regulación. El alumno de licenciatura o posgrado realizará una práctica de investigación con el uso de comprobantes fiscales digitales por Internet al realizar una factura compra-venta para declarar ante el SAT. Como hipótesis, esta rigidez obliga a la investigación, la validación y la ejecución precisa. Hipótesis. ¿Esta rigidez obliga a la investigación, la validación y la ejecución precisa? ¿Qué se espera? Madurez profesional a través de la solución de problemas prácticos, solving. Se integrará el conocimiento inicial de la asignatura mediante materiales didácticos para promover el aprendizaje autónomo del estudiante. Enfoque clave, autonomía en el aprendizaje. Precisión, pues al estructurar las prácticas y cumplimiento de la tarea de ingeniería en el mundo real, con la práctica cliente-servidor. Aplicación, el diseño curricular debe integrar los desafíos del CFDI 4.0 para fomentar una precisión quirúrgica. Hola, buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Soy el doctor Zenomael Robre Montero y les voy a hablar de lo que es el marco teórico conceptual o el DNA de un sistema seguro. El primer tema que voy a tratar, ¿qué es el STEAM y cómo se integra en el desarrollo de sistemas computacionales? El STEAM está compuesto de 4 términos, que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El primer término, la ciencia, es la parte de la investigación preliminar sobre cómo vamos a implementar lo que es FDI y los diferentes métodos que lo integran en la parte de programación. La tecnología hace el uso de la programación y la encriptación para generar los archivos XML y los requerimientos que pide el SAT. La ingeniería nos permite diseñar un sistema cliente-servidor que ¿qué va a hacer? Nos crea una infraestructura y comunicación con la base de datos. Y por último, las matemáticas es la parte que nos permite comprender la parte matemática y contable en los algoritmos que nos pide el SAT, como es RSA y SHA-1. El siguiente tema que vamos a tratar es CFDI 4.02. ¿Qué nos dice? Aquí el alumno tiene que comprender las reglas de interactividad del W3C, las cuales nos dicen que tiene que entender cuál es la estructura jerárquica de un XML, los requisitos de interactividad, los estándares para el XML que impone el SAT, las validaciones fiscales que va a realizar el SAT, que es SHA-1 RCA, la generación de etiquetas y atributos que nos permiten hacer el análisis contable, luego la validación de datos para grandes cantidades y flujo de trabajo a través de sitios web, luego la adquisición de habilidades prácticas, implementar y auditar la integración del CFDI en un sistema cliente-servidor y por último comprender el papel del CFDI 4 como la columna vertebral de la economía digital en México, ya que son utilizadas e implementadas actualmente. El siguiente tema que les voy a hablar es la generación de la seguridad brindada o la generación del sello digital y SHA-1 RCA. En criptografía, para el CFDI, el SAT nos explica que tenemos que integrar firmas electrónicas RCA y SHA-1 para el manejo de certificados claves para asegurar la validez legal y no el repudio de nuestras facturas. Para eso tenemos que contemplar, utilizar el hash SHA-256 para garantizar la integridad de los datos,
aplicar el algoritmo RSA para crear una firma electrónica considerando una llave pública y una llave privada, manejar certificados, que son archivos .ser, y claves privadas, que son los .key, para generar estos documentos y firmarlos. Después, generar un sello digital que va a incluir todos los datos que nos pide el SAT a través de su archivo XML para no generar lo que es un error o repudio. Y por último, los estudiantes van a practicar la creación y verificación de estos sellos, ya que tienen que ser validados por un sitio web externo. A continuación voy a hablar de lo que es el corazón del sistema o la arquitectura cliente-servidor, que nos permite crear una interfaz tipo cliente para conectarnos con un servidor que nos va a servir para el sellado, simulación del estampado y almacenamiento y seguridad en la base de datos. El primer paso que el alumno tiene que considerar es que el cliente debe de ser capaz de gestionar la interfaz de usuario y la captura de datos en tiempo real. El siguiente paso es el servidor, realizando una lógica pesada, debe de hacer un sellado y validación y la simulación del estampado y el almacenamiento. El siguiente paso es la distribución de la carga entre el cliente y el servidor, el cual debe de validar que el documento XML esté completamente sellado, validado y tenga los requerimientos que pide el SAT. Una vez que terminamos esto, empezamos con la seguridad perimetral. Es decir, vamos a encriptar la información en SHA-1 RSA para continuar con la simulación del estampado, que vamos a hacer un procedimiento de extremo a extremo, sin dependencias externas, y por último, tenemos que hacer el almacenamiento centralizado de los registros sellados, en donde nos va a generar un archivo que se le debe de enviar al cliente y otro que debe de ser guardado en el servidor. Una vez terminado este proceso, es muy importante entender que los alumnos deben de considerar diversos estándares y herramientas tecnológicas, como son protocolos de seguridad y formatos, que es la encriptación SHA-1 RSA, la firma de RSA con la clave pública y privada, la generación del archivo en formato XML, la integración de base 64 para la validación de datos y, por último, lo más importante, la generación de un código QR que va a validar que nuestro archivo o factura CFDI sea válida. Por último, los alumnos van a entender que tienen que aprender nuevas herramientas. El arsenal que van a aprender son el uso de Postgres, en donde van a almacenar todos los requerimientos e información que pide el SAT. Luego, el uso de OpenSL para la criptografía e integración de los certificados en SHA-1 RSA, la integración del lenguaje de programación como Python y C# para la creación del XML y el sistema cliente-servidor, la exposición práctica de un stack en donde el proyecto tecnológico lo tienen que aplicar a una empresa que debe de ser en el mundo real. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Guerrero Monroy. Yo les voy a platicar en esta ocasión en qué consiste la metodología o bien de la teoría ALBI. Hablemos de la metodología de implementación y técnica, la cual consiste en 5 fases críticas para la generación del CFDI 4.0. La primera fase lleva por nombre Sistema de Ventas, la cual consiste en la creación del entorno bajo arquitectura cliente-servidor, solicitando peticiones a través de protocolos de red. La segunda fase lleva por nombre Base de Datos, la cual consiste en la estructuración relacional del trabajo para productos, servicios y datos fiscales requeridos por el SAT. La tercera fase lleva por nombre Sello Digital. Esta consiste en la codificación en base 64, encriptado con SHA 256 y firma con RSA utilizando llaves del SAT. La cuarta fase lleva por nombre Timbrado Fiscal. En esta se envía el archivo XML a servicios web especializados para la asignación de folio fiscal oficial. Y por último, la fase número 5, que lleva por nombre Generación Fiscal. Aquí se integra el código QR y emisión del comprobante en formatos PDF y XML para el cliente. Hablemos de la integración del mapa curricular, la vinculación de las fases del proyecto con asignaturas de ingeniería. En este cuadro lo que podemos observar es que se presentan las fases del proyecto, las cuales ya se hablaron con antelación, que son generación de ventas,
base de datos, sellos digital y timbrado de envío. Hay que tomar en cuenta que las materias relacionadas para este proyecto fueron las materias de programación orientada a objetos, fundamentos y programación de bases de datos, cómputo en la nube, hackeo ético y programación en web. También es muy importante considerar los conceptos claves que se estarán trabajando de manera constante, que son arquitectura cliente-servidor, estructuras relacionales, criptografías RSA, SHA-256 y servicios web y redes. Aprendizaje autónomo y orientación docente. Para poder llevar a cabo este aprendizaje, se han considerado 5 aspectos muy importantes. El primero de ellos es tomar en consideración el objetivo central, es decir, orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje independiente. Tomar en consideración el rol del docente. Aquí el docente sirve como una guía y facilitador, el cual identifica áreas de mejora continua en la enseñanza. Esto nos lleva a una sinergia educativa, la cual pretende combinar teorías tradicionales con herramientas tecnológicas de apoyo. Es muy importante que en este ejercicio en el cual estamos presentando se presente un elemento visual, es decir, llevar a cabo la creación de un diagrama de flujo simple que conecte la teoría, la tecnología y la autonomía del estudiante. ¿Cuál es el resultado que se espera en este sentido? Que los estudiantes empoderados sean capaces de resolver problemas de forma autónoma. Hablemos de la propuesta de planificación y práctica del proyecto. Para llevar a cabo todo lo que se ha expuesto hasta este momento, tenemos que tomar en consideración el análisis del contenido, es decir, alinear los objetivos de aprendizaje con los resultados esperados y los requisitos técnicos, asignar competencias a resultados mesurables. Relevancia del proyecto, diseñar una cartera de proyectos de tareas y prácticas, como ejemplos el de CFDI 4.0, para construir autonomía, secuenciar proyectos de trabajo guiados y trabajo independiente. Requisitos y criterios. Muy importante definir parámetros claros para evaluar el alcance del conocimiento y el desempeño de las habilidades, establecer rúbricas y expectativas de evidencias para cada competencia. Enfoque tecnológico, llevar a cabo la integración de materiales instructivos y ejercicios prácticos para promover el aprendizaje mediante la práctica, utilizar recursos digitales para guiar la práctica y realizar un seguimiento del progreso. Todo esto tiene como fin alinear los objetivos de aprendizaje con proyectos, prácticas, criterios de evaluación claros y materiales ricos en tecnología para convertir la teoría en práctica guiada. Hablemos de las habilidades desarrolladas por el alumno, es decir, el impacto del aprendizaje autónomo en la formación profesional. Como primer punto, se habla del desarrollo de aprendizaje autónomo dirigido por el docente e investigador, fomentando iniciativa, autoevaluación y manejo de recursos para resolver problemas reales. Número 2. Capacidad para resolución de conflictos técnicos y organizativos en entornos complejos, aplicando negociación, priorización y análisis de riesgos. Otro punto importante es el fortalecimiento de la creatividad para diseñar arquitecturas de sistemas eficientes, optimizadas y escalables mediante prototipos interactivos. Preparación para proyectos de titulación y publicación científica, planificación, metodología, redacción académica y divulgación de resultados. Permite también la mejor retención del conocimiento al aplicar teoría en escenarios auténticos de trabajo, consolidando habilidades técnicas y toma de decisiones. ¿Qué tal? Soy el maestro Carlos Guillermo González Pomposo. Me toca hablar de los resultados y también de la conclusión. Bien, pues es momento de hablar de los resultados y la validación de la propuesta. Demuestra el logro estudiantil al implementar CFDI 4.0
bajo un modelo STEM, incluidos los resultados de seguridad, integración y estandarización. Como número 1, el dominio técnico. Los sistemas cliente-servidor exitosos para generación de XML bajo CFDI 4.0, implementación práctica de flujos de trabajo XML y canales de transacciones. El número 2, competencia en seguridad, habilidades prácticas de criptografía para el sellado digital y la validación de firmas. Verificaciones de cumplimiento alineados con los requisitos de validación del SAT. Número 3, integración STEM. Matemáticas, tenemos algoritmos para el procesamiento y validación de datos. Tecnología, tenemos bases de datos Postgres, SQL, que potencian el almacenamiento y las consultas. Y como ingeniería también tenemos el diseño de software que combina componentes en uno solo. El número 4 sería la estandarización de procesos. Elementos definidos para normalizar la inducción al aprendizaje autónomo. Procedimientos repetibles para la preparación técnica y legal en el mercado laboral. Métricas del resultado del modelo. Impacto cuantitativo y cualitativo de la propuesta. 9 etapas de desarrollo, fases esenciales integradas exitosamente en el mapa curricular de ingeniería. 100% de interdisciplinariedad. Conexión lograda entre materias teóricas, criptografía y prácticas, programación. 4 es la versión del SAT. Cumplimiento total con la legislación fiscal mexicana vigente para CFDI. Conclusiones y futuro profesional. Fomentando la innovación educativa y la formación de ingenieros preparados para desafíos digitales mediante el modelo STEM, aplicado al CFDI 4.0.